nuestro grupo está conformado por Natalia Moncada, Tatiana Vargas, Liz Cardoso y Andrés Felipe Perdomo. Nuestros temas son la teoría contractualista de Hobbes y de John Locke y el contrato social de Rousseau. El pensamiento de Rousseau se enmarca dentro de la Ilustración, desarrolla y profundiza algunas de sus ideas fundamentales, como es el interés por el hombre, por el estudio de la naturaleza y el supuesto en el orden de las cosas y el universo, el ejercicio de la razón autónoma y secularizada. Pero por otra parte, Rousseau se presenta como el crítico excesivo optimista, ilustrado y fundado por el progreso, a la par que integra la razón y el sentimiento. Rousseau fue el primero en descubrir, bajo la multiplicidad de las supuestas formas humanas, la naturaleza recóndita del hombre. Rousseau parte de una denuncia de la artificialidad de la vida social, de una crítica de la civilización. Interpreta siempre, sobre todo, la Ilustración como el progreso. El de Rousseau se encuentra dividido en 4 partes. En el primer libro, Rousseau parte de la tesis que supone que todos los hombres nacen libres e iguales por naturaleza. Nos habla del estado originario del hombre. Afirma que la familia es el primer modelo de sociedad política. El autor toma contraparte en la afirmación del derecho del más fuerte. No comparte ideología con esta y afirma que dicha filosofía es incorrecta. Después de hablar sobre la inhumanidad de la esclavitud y sobre el derecho de los demás sobre una persona que son nulos, nos indica que es un pacto social y dice: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Rousseau distingue 3 tipos de libertades: la libertad natural, que es la que se pierde tras el contrato; la libertad civil, que está limitada por la voluntad general; y la libertad moral, que es la única que conviene al hombre en amo de sí mismo. El pacto social convierte en iguales a los hombres por convención y derecho. En el segundo libro se encarga de definir sobre todo del concepto de voluntad general. Al ejercicio de esta voluntad lo llama Rousseau soberanía, destacando su inalienabilidad e indivisibilidad. También analiza las nociones de ley, que no sería otra cosa que un acto de la voluntad general, es decir, todo el pueblo sería el legislador. Otro aspecto importante que se trata en este libro es la clasificación que se dan de las leyes. El autor las divide en 3 leyes principales, que son leyes políticas, leyes civiles y leyes penales, pero anexa una más, no como la ley natural, sino como parte de lo que se encarga de regir a la sociedad, como lo son las costumbres y las raíces de la misma. En el tercer libro, que es el más extenso, se ocupa fundamentalmente del gobierno y de sus formas. El gobierno es un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. El gobierno no es otra cosa que el ejercicio legal en el poder ejecutivo. El poder legislativo, por su parte, siempre legislativo pertenece al pueblo y solo puede pertenecer a él. En este mismo libro se encarga de definir y clasificar las diferentes formas de gobierno, sin afirmar que alguna sea mejor que otra, pero sí diciendo cuál puede ser más efectiva dependiendo de las condiciones sociales y dice que la forma de gobierno más efectiva es aquella que preserva el objetivo primordial de los pactos sociales, que es la conservación y multiplicación de la especie humana. En el último libro, el cuarto, comienza hablando de la bondad y rectitud de los hombres sencillos. Estos necesitan pocas leyes. Vuelve a insistir en la noción de voluntad general, la voluntad constante de todos los miembros del Estado. Tras hablar de las elecciones, hace un largo capítulo sobre la historia de Roma y a continuación defiende la necesidad de la dictadura como elemento para prevenir y solucionar los momentos de crisis en las repúblicas. También entiende que es necesaria la censura, que es la manifestación de la opinión pública.
Al final de este capítulo ataca la religión cristiana, pues es incompatible con la libertad. Lo cristiano es opuesto a la república. Rousseau aboga por una profesión de fe completamente civil y propone frente a los dogmas de religión las normas de sociabilidad. Esto es de lo principal que se habla en la obra de Rousseau y por tanto de lo que se trata de presentar en este video. Rousseau aboga por una profesión de fe completamente civil y propone frente a los dogmas de religión las normas de sociabilidad. Esto es de lo principal que se habla en la obra de Rousseau y por tanto de lo que se trata de presentar en este video. Plantea la cuestión del poder de la naturaleza, la ley de la naturaleza, que dice que los hombres nacen iguales y libres. También el efecto para Hobbes, desde el punto de vista de la naturaleza, los seres humanos son iguales y razonan en el mismo contexto humano. El primer estado es el de la naturaleza, el cual vemos la libertad de usar su propio poder con el fin de preservar la propia naturaleza. El igualismo y la no sociabilidad. Hobbes, igualitarismo y la no sociabilidad. Thomas Hobbes plantea la cuestión del poder de la naturaleza, la ley de la naturaleza, que dice que los hombres nacen. Escribe un libro, el cual lo escribió a mediados del siglo XVII, el cual trata de su teoría sobre la naturaleza y que los hombres nacen iguales y libres por naturaleza. Hobbes escribe El Leviatán, el cual lo escribió en un contexto histórico de plena guerra y revolución, el cual trata del Estado, que lo plantea como un monstruo. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Perdomo y les voy a hablar sobre el modelo contractualista, la teoría de John Locke. Se dice que el contractualismo es una explicación, una justificación de la existencia de las sociedades políticas, de la legitimidad del poder en ella surge y de la audiencia que deben aquellos que la forman. Así el contractualismo, en sus tres autores clásicos, John Locke, Thomas Hobbes y Jacobo Rousseau, plantean que se constituye una respuesta alternativa a la preocupación del origen de las condiciones de obligación política, frente a las teorías del derecho divino y las leyes. Definidas y utilizadas como la justificación de su poder por parte de los monarcas absolutos europeos del siglo XVII y XVIII. Aunque Locke llega a la conclusión y sigue la teoría de Thomas Hobbes, él llega a la conclusión de que tiene muchos vacíos, por lo tanto plantea sus diferencias y plantea nuevas formas de la teoría. Para Locke es esencial la seguridad y la paz planteada por Thomas Hobbes, pero él piensa que no es necesario un estado monstruoso como lo plantea Hobbes en el Leviatán. Básicamente la teoría contractualista de John Locke se basa en la sociedad y en la obligación de las ideas políticas. Se puede distinguir tres momentos y dos pactos diferentes que conducen al establecimiento de un gobierno civil: el estado de naturaleza, el estado de guerra, el estado civil y los pactos de sociedad y gobierno. Podemos deducir que básicamente la teoría contractualista de John Locke se basa en lo dicho en este video.